¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a realizar la confección, el desarrollo y el armado del circuito electrónico de un robot sigue líneas. Dos sensores son los que nosotros vamos a establecer como parámetro esencial para construir de manera virtualizada al menos este robot sigue líneas. Para ello vamos a utilizar dos de los software característicos que hemos utilizado en oportunidades anteriores. Me refiero elementalmente al IDE de Arduino o el software de Arduino, el cual integra todos aquellos comandos que forman parte de un código entero que van a permitir operacionalizar las indicaciones de este robot. Aquí es donde se encuentran todas las declaraciones y estamentos correspondientes que van a permitir entonces que el hardware, al menos el hardware virtualizado, atienda o acate estas disposiciones, estas órdenes, y entonces establecer a este circuito electrónico como un componente operable. Una vez que nosotros terminemos el código de programación en el IDE de Arduino, nos trasladaremos entonces al software de nube. Me refiero específicamente a Tinkercad. Aquí es donde nosotros estableceremos la integración y cableado de todos los componentes del hardware virtualizado, y que además cablearemos para integrar todo un circuito electrónico que, en conjunción con el elemento que nosotros establecimos de programación, tendremos la oportunidad entonces de ver en operatividad al robot sigue líneas, que de alguna manera nos va a permitir el establecer una comunicación estrecha entre los dos software, el software del IDE, y trasladaremos entonces ese código, una vez que se establezca, a el software de nube de Tinkercad. Sin mayor preámbulo, entonces comenzamos. Y pues así como lo habíamos planteado a un inicio, en esta ocasión vamos a comenzar por el armado y la estructuración del circuito electrónico. De esta manera entonces es que nosotros tendremos mejor oportunidad de establecer cuáles son las necesidades del código de programación que implicarán que nosotros pongamos en marcha virtual a este robot sigue líneas. Del lado derecho tenemos entonces la columna de los materiales que nosotros hemos estado utilizando ya en otras oportunidades, y originalmente se encontraba en una estructura básica, son los componentes básicos. Nosotros lo dejaremos entonces como una estructura de todos los materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que pues aparecerán todos los materiales que me permitan el tomarlos de manera virtualizada para ser utilizados. Como no existe en el compendio de los materiales de Tinkercad un componente elemental que es el sensor sigue líneas, nosotros vamos a reemplazar ese componente por un fotodiodo. Estos fotodiodos trabajan con luz clara, con luz oscura, de tal suerte que es el mismo principio que forma parte del funcionamiento de los sensores sigue líneas. En este caso, pues bueno, nosotros vamos a de manera manual a virar la estructuración o la visualización de luz blanca o de luz negra, y funcionará siempre y cuando tenga la presencia de luz negra. De tal manera entonces que tenemos aquí a uno de los fotodiodos y otro de los fotodiodos. Recuerden, estos van a reemplazar al componente que aparece en este momento en la parte de arriba, que es a manera de hardware, el sensor sigue líneas. El que tenemos en la parte superior, que aparece en este momento, es el que de alguna manera tendría que ser utilizado, pero en el compendio de materiales o de hardware virtualizados de la plataforma del software de nube de Tinkercad no existe, de tal suerte que por eso lo estamos reemplazando en este momento por estos otros dos componentes, que son los fotodiodos. Vamos a utilizar también de manera invariable, ¿verdad? La tarjeta de Arduino. Aquí está ya entonces la tarjeta de Arduino. Hemos obtenido este componente. Ya lo tenemos establecido en la parte superior a el elemento de la tarjeta Arduino, y vamos a utilizar también un protoboard, un proto, para establecer todas las conexiones de manera más fluida, y estamos buscando entonces
el protoboard, aquí está, y vamos a utilizar el que saldría de manera ordinaria, el que utilizamos también en algunas otras ocasiones, es el de tamaño mediano, no es el más grandote, el que hemos utilizado en otras ocasiones, es el del tamaño pues intermedio, ¿verdad? Porque si nosotros sacamos este que está acá, pues sería un componente más pequeñito, y ahí está, ya lo estoy incorporando. Vean ustedes, sería un proto mini, o este de acá, que en apariencia en el cajón se ve más chiquito, pero pues sería el componente más grande. Voy a eliminar este, ya que no lo voy a utilizar, y pues bueno, sirve de que voy acomodando como yo requiero los materiales, los voy acomodando de una ocasión. Tengo ya entonces aquí a los fotodiodos, están en la parte, los estoy ubicando en la parte superior y en la parte inferior, de todo el componente, el conglomerado de armado de este circuito electrónico. Estaría haciendo los acercamientos necesarios cuando estos se requieran, para que pues tengamos una proximidad y una visualización mejor al respecto de los materiales que estamos utilizando. Voy a utilizar entonces también dos motores de corriente continua con un motorreductor. La parte amarilla, habíamos dicho en otra oportunidad, es un motorreductor. Yo había sacado dos. Voy a eliminar el segundo de los mini protoboards que había sacado, solamente por ejemplificar. Voy a proceder también a ubicar estos posibles motores que voy a utilizar en esta ocasión, en esta oportunidad de desarrollo de un proyecto de programación, y los voy a ubicar a ambos en esa posición. Giro el segundo de los motores. Son dos motores los que van a darle tracción a este proyecto de la consolidación de un elemento, de un robot sigue líneas. Vuelvo a repetir, ya lo había dicho desde un inicio, se reemplazan los componentes que no tengo, que es el sensor sigue líneas propiamente dicho. No existe en esta plataforma de Tinkercad, de tal suerte que los vamos a reemplazar con fotodiodos. Aquí están, estos son los fotodiodos. Hago un acercamiento del fotodiodo, tiene un polo positivo y un polo negativo, y aquí una especie de pulsador para establecer la sensibilidad en cuanto a la luz amarilla o la luz blanca y la luz negra, o con luz o sin luz, ese componente. Pero bueno, aparte armado básico de la silueta del circuito electrónico de un automóvil o de un robot sigue líneas, pues requiere una fuente extra de energía, ya que la suministrada por el software de Arduino pues no es suficiente, sobre todo por la carga de el uso de los motores y demás componentes, de tal manera que voy a proceder a extraer una fuente alternativa de energía, y de aquí tengo dos posibilidades. Voy a extraer una fuente de 9 voltios. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las dos posibilidades que tengo para extraer los materiales? Estoy buscando en la parte de la derecha dichos componentes. Estoy rastreándolo en la parte de arriba, y ya localicé uno, pero quiero proceder primero. Aquí está. Una opción que tengo es utilizar una fuente de energía, pues bueno, no recargable, aunque muchas pilas en la actualidad ya son recargables. Supongamos que esta no es recargable, y a lo mejor me permitiría pues estar haciendo una serie de gasto si yo utilizo una pila de esta naturaleza, de tal manera que voy a utilizar otro componente que de alguna forma pueda interactuar con la corriente eléctrica proveniente del interruptor de la pared, y me estoy refiriendo básicamente al un suministro extra de energía. Aquí está, lo tengo ubicado aquí, hago una aproximación a él. Se trata de un suministro de energía. Lo que tengo que hacer entonces, si yo iba a utilizar una pila de 9 voltios, pues entonces será reemplazar ese valor aquí por 9 voltios. Lo que hice fue cambiar aquí
a 9 voltios y entonces ya tengo mi suministro de energía de 9 voltios. En donde se encuentran las conexiones positivo y negativo, se encuentran aquí positivo y negativo. Es a donde nosotros vamos a conectar nuestro dispositivo. Y por último necesito el L493D. En otra oportunidad ya lo habíamos utilizado también. Este L493D es el puente híbrido. Este puente híbrido que, pues bueno, tiene las funciones también de controlador de motor. Entonces lo voy a arrastrar hacia la parte del centro, el L293D o el controlador de motores. Y lo voy a ubicar pues aquí para establecer precisamente una vinculación de puenteo. Estos son en esencia los componentes de hardware virtualizado que yo voy a utilizar. Los traté de ubicar como en la forma básica en la que se encuentra estructurado sobre una superficie de acrílico o de madera o de otro material, en un robot ordinario, en un robot real. Entonces ahí estarían establecidas todos estos componentes. Tengo entonces ya los motores, tengo la fuente de poder, tengo el L293D, un protoboard en la placa Arduino y los dos fotodiodos que me van a servir en reemplazo de los sensores sigue-línea que ordinariamente se utilizan. Lo que haré entonces en consecuencia será establecer todas las formas de conexión que nosotros estableceremos a partir de ahorita, y sería activar todos estos puntos del L293D, estableciendo puentes entre la placa de prueba o protoboard para que esto pueda funcionar. Lo primero que vamos a hacer es emitir un cable rojo. Estamos estableciendo puenteos y voy a hacer el primer puente con esta patita que es la potencia 1. Y voy a establecer la comunicación hacia el área de los positivos. Entonces tengo aquí, lo voy a hacer de manera inclinada, pues bueno, básicamente para que sepamos de dónde viene y hacia dónde llega, ¿verdad? ¿Puede quedar recto? Sí puede quedar recto. Esto es una cuestión solamente de explicación, el hecho del por qué quedó esta curvatura en este punto determinado. Tengo ya entonces esta potencia 1. Del otro extremo en el activador hago lo mismo. Entonces emito este cable pues de manera simétrica como lo hice en el otro extremo y lo voy a jalar más o menos aquí. Puede quedar en cualquiera de estos puntos siempre y cuando sean de la tira de los positivos, y lo estoy distinguiendo con el color rojo mismo que tiene el símbolo del más en el planteamiento del protoboard. Tengo entonces ya conectados los puentes necesarios para activar a este componente que es el L293D, y al mismo tiempo haga una labor de puenteo para activar el funcionamiento de los motores en función de la información que emitan los fotodiodos. Voy a hacer lo mismo del otro extremo. Tengo entonces esta punta, hago la forma inclinada y ahora lo voy a pasar hasta la parte de abajo, porque es abajo ahora donde se encuentran los positivos. Lo mismo hago con esta otra punta, aquí está. Entonces hago ese mismo movimiento y ya tengo entonces los puentes, a donde conecté a la potencia 2 y al activador 1 y 2. Acá tengo el activador 3 y 4, 1 y 2. Tengo entonces ya conectados estos elementos de potencia. Lo que voy a hacer ahora es entonces conectar los elementos de tierra. Tenemos dos tierras a las líneas de tierra que tenemos aquí. Voy a conectar los dos para que, bueno, quede de pleno activado todos los componentes del L293D y entonces no me falle la consolidación de todo el circuito electrónico. Entonces la primera de las tierras, aquí está, hago una curvita. Esta curva, recuerden bien, se hace simplemente pues para que tengamos una perspectiva de qué es lo que estamos conectando. Vamos a distinguir la segunda tierra, aquí está. Entonces hago lo mismo, una curvita, y lo conecto por ahí, puede ser a cualquiera de estos puntos,
pero pues bueno, que lleguen a la línea, eso es lo sustancioso de esta parte. En la porción de abajo también tengo dos tierras, hago exactamente lo mismo que hice en la parte de arriba, tengo aquí las conexiones y ahora quedarán ancladas a estas son ahora esta línea los negativos. Tengo la segunda tierra, aquí está, entonces lo que hago es emitir un cable negro que me distingue que se trata de tierra y lo hago llegar hacia cualquiera de estos puntos. Lo hice aquí pues bueno para que quede pues más o menos de manera simétrica y sea explicativo hacia todos ustedes. Tengo entonces ya establecidas las conexiones del puenteo de las terminales positivas y negativas del L293D. Lo que voy a hacer ahora es establecer comunicación con la fuente de poder. Aquí está la fuente de poder. Esta es el equivalente de un cargador de un celular, nada más que puedo yo cambiar los voltios que necesito que se suministren. Y entonces voy a electrificar al protoboard. En primera instancia tengo aquí la presencia de un componente de la tierra. Entonces llevo la tierra hacia las instancias de tierra. Aquí está el componente de tierra, lo oriento más o menos, lo apunto hacia donde está el primer punto de la tierra. Ahí está. Entonces, pues bueno, lo que hago es bajar un poquito este componente que quede pues simétrico en la vida real. Yo les he dicho en algunas otras ocasiones, no es tan simétrico este componente, pero bueno, nosotros procuramos que sea simétrico por motivos de explicación. Tenemos entonces ya aquí este componente. Tenemos este otro componente. Ahora emitiré un cable rojo para electrificar la parte del positivo. Entonces voy a cruzar este cable rojo hacia abajo para que se evidencie el que existe ese cable rojo. Lo llevo hacia la parte superior, lo apunto hacia la parte inferior y entonces ya tengo puenteado o ya tengo electrificada a todo el protoboard. Pero la parte de abajo del protoboard, lo que voy a hacer ahorita es emitir un puente de corriente hacia la parte de arriba con dos cables. Uno de ellos va a ser el cable negro. Bueno, ya tengo el cable rojo emitido aquí, entonces parto de los rojos. Aquí están los rojos que se van a comunicar entonces con los rojos de arriba. Y ya tengo el puente de electrificación hacia la parte de arriba, ¿verdad? Lo que corresponde al menos a la parte de la fuente de poder. Voy ahora nuevamente con el color negro para establecer el otro puente. Puede ser en cualquier punto, recuerden bien eso. Yo lo que estoy haciendo es que, pues bueno, se establezca una conexión simétrica para que sea bien evidente a todos ustedes lo que estamos conectando. Entonces, lo que establecí fue un puente entre todos los pines o puntos de conexión de la parte de abajo y los de la parte de arriba para que toda la placa protoboard esté de alguna forma electrificada y pueda tomar el suministro que necesita para poder movilizar en un futuro a estos motores. Tengo aquí entonces los puntos de conexión de los motores. Aquí están los puntos de conexión y voy a proceder a activar esos motores. Esos motores quedarán entonces activados. Voy a conectar los motores. Tengo un polo positivo en el motor y un polo negativo. Del polo positivo voy a extraer quizá un cable verde solamente por el hecho de que se distinga del resto de los cables. Lanzo ese cable verdecito hacia esta parte. Yo estoy procurando que no queden atravesados, pero incluso pueden quedar atravesados. Esto es una secuencia simplemente de conexión para que nosotros podamos evidenciar cómo es que queda conectado. Y lo voy a conectar entonces a ese punto. Donde quedó anclado el polo positivo de ese motor, quedó anclado a la salida número 3 del L293D, que es el puente híbrido. Aquí está el nombre de este componente. El nombre de este componente es puente híbrido. Ahí está el nombre del componente. Ahí aparece controlador de motor o puente H o puente híbrido. Bien, ya tenemos conectada la parte del polo positivo. Ahora vamos a conectar la parte del polo positivo y yo voy a utilizar para esta finalidad quizá un color azul intenso. Emito el cable de color azul intenso que va a estar conectado a la parte positiva y lo voy a conectar entonces a otro segmento
otro segmento u otro punto que va a ser este de acá. Va a ser este de acá. Ya tengo aquí entonces las conexiones que se describen como las necesarias, las pertinentes para poder establecer la conexión. ¿A dónde quedó conectado este componente? Quedó conectado, quedó anclado básicamente. Quedó anclado. Fíjense que yo me voy a regresar un poco. Hice una conexión inapropiada. Bueno, se había movido. Ya está. Ya regresamos a la conexión apropiada. Y lo voy a conectar a la salida número 3. Ahí tengo ya conectado entonces al motor. Hago lo mismo, exactamente lo mismo del lado de abajo. Del lado de abajo es más que se vean los dos componentes. Ahí están. Ya se alcanza a ver hacia dónde llegó el cable verde, el jumper verde y el jumper de color azul. Y emito de nueva cuenta, ya que tengo el azul. Recuerden que es esta terminal. Tengo entonces el color azul aquí. Voy a emitir entonces el cable hacia este segmento y llegará hacia este punto definido. Ya tengo la conexión hacia el cable azul. Ahora vuelvo al color verde del cable. Aquí está el color verde y lo conecto en el punto donde conecté en la parte contraria el cable verde. Entonces emito este cable verde hacia acá. Ya tengo la conexión correspondiente y la extraigo hacia la terminal negativa del motor. ¿Pueden quedar en diferente secuencia en este caso? Sí, pudiera haber quedado el color azul de este lado, el color verde de este otro lado. No hay un inconveniente en este sentido. Lo hice así, pues bueno, para que llevemos una secuenciación de orden. Entonces voy a tratar de alejar un poquito más el motor de este lado. Así es, ya tenemos, incluso al acercarlo, el de arriba, en lugar de alejar el de abajo, acercar el de arriba, ya lo tengo con un acercamiento. Ahí está acercado este motorcito. Ya lo tengo evidenciado. Ahí se encuentra, nada más lo voy a orientar. Perfecto. Ahí está ya, entonces parece ser a la misma distancia entre el arriba y el abajo de este motor. Ya los conectamos los dos motores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hacer la interacción con los sensores que van a enviar información tanto a la placa Arduino como al L293D para que los motores puedan rotar según sea el caso. Frenar más a alguno y rotar el otro para que este robot pueda dar vuelta. Bien, para ello, como estos fotodiodos no necesitan de pleno una cantidad de 5 voltios, jalan con menos de 5 voltios. Entonces lo que yo debo hacer, los estoy girando para que las terminales, el cátodo y el ánodo queden orientadas hacia la parte de la derecha. Entonces vuelvo a girar este fotodiodo. Ahí está, ya está completamente girado como yo lo necesito. Bien, lo que yo voy a definir en este momento, me falta otro tipo de material, es la utilización de una y dos terminales, perdón, dos resistencias. ¿Cuáles terminales? Son dos resistencias que vamos a utilizar en este momento, a partir de este momento, para ejecutar este componente que se observa aquí. Entonces ahí tenemos ya la ejecución de las resistencias. Lo que haremos en este momento será entonces cambiar la cantidad de ohms. Le vamos a dar a la resistencia una variante a la cantidad o la capacidad de la misma hacia 220 ohms. Entonces cambiamos acá las unidades hacia ohms y ya tenemos el viraje hacia 220 ohms. Hacemos lo mismo con la resistencia de abajo. Primero la vamos a reorientar para que quede de manera horizontalizada, y ya que tenemos ahí a esa resistencia, entonces también le cambiamos a la resistencia 2 las unidades de capacidad hacia 220 y cambio las unidades a ohms. 220 ohms. Ya que las tengo entonces cambiadas esas resistencias, pues bueno, procedo a
a conectarlas. Entonces, pues bueno, este motor estará controlado la función de los fotodiodos. Lo vamos a adherir esa conexión hacia puertos análogos o pines análogos, el A0 específicamente y el A1. En la parte de abajo, vamos a conectar primero la parte de abajo, vincularemos con un color, voy a escoger cualquier color, pudiera ser el color turquesa, en el ánodo, en la parte del positivo, irá conectada entonces a esta resistencia que va a servir como un puente para disminuir un poco el voltaje que emite la placa Arduino, y lo voy a llevar hacia las inmediaciones del pin número 0. Ya tenemos entonces la primera de las conexiones con el polo negativo, con el polo positivo, perdón, que va a ser controlado el funcionamiento a través del pin análogo a 0. Hago lo mismo con la parte de arriba. En la parte de arriba hago lo mismo, ya si se alcanza a ver todo. Emito del ánodo hacia uno de las terminales de la resistencia, y entonces lo que voy a hacer es dirigir este cable, le voy a rodear. Se puede atravesar, sí se puede atravesar, en la vida real incluso quedan atravesados, pero por cuestiones de orden yo lo procuraré dejar de esa manera. Entonces tengo aquí ya el segundo planteamiento hacia el pin análogo de la placa Arduino número 1. Allí están ya conectados al pin 0 y al pin análogo número 1. Ya tengo la parte del polo positivo. El polo negativo del mismo fotodiodo, hacia donde lo voy a dirigir, va a ir a dar directamente la vinculación hacia el controlador del L293D, y en la parte de arriba lo que queda libre es este de acá. La entrada número 3 es una entrada de información que va a ser emitida desde el fotodiodo. Entonces lo que hago es voy a cambiar el color hacia quizá un color marrón, vamos a darle un color marroncito, y voy a tratar de dar la misma estructura. Voy a dirigir este cable o este jumper hacia las inmediaciones de Arduino, hacia acá, y lo vamos a conectar aquí en la entrada número 3. Ya quedó vinculado a la entrada número 3 la parte negativa de este fotodiodo. Hago lo mismo de la otra parte. Hago lo mismo con el LED de la otra parte. Creo que los vinculé mal. Voy a retroceder. Ya lo vinculé mal. Entonces, de nueva cuenta, con el LED, voy a poner un LED, un color rojo, porque es la parte, esta porción que tenemos acá. Esta porción la voy a dirigir ahora entonces hacia el otro segmento. Permítame, estoy checando cuál va a ser el otro segmento al que lo voy a conectar. Ahí queda vinculado. Pues bueno, entonces voy a agarrar otro color de cable. Quizá, bueno, sigo dejando el color marrón, pero no van vinculados hacia el N493D, van vinculados hacia una fuente de poder. Voy a conectar hacia la primera fuente de poder, que es esta. La voy a dirigir hacia acá, y lo vamos a conectar este segmento de LED para que tome la energía hacia una fuente de 5 voltios. Una fuente de 5 voltios que será necesaria para poderse vincular. No necesariamente la vamos a desvincular de los 5 voltios y la vamos a vincular hacia los 3 voltios. Hacia 3 voltios y medio. Ahí tenemos ya la vinculación hacia 3 voltios y medio. Y voy a anclar al mismo punto, aunque en la vida real esto no se puede ejecutar, pero voy a tratar de meter un segundo jumper aquí mismo, que será la vinculación con el otro extremo hacia acá. Ya tengo entonces conectado el otro elemento del el fotodiodo, y lo vamos a vincular a los 5 volts. Aquí está entonces ya la vinculación con estos electrodos.
Tengo la fuente poder. Aquí pareciera que quedaron invertidos. Yo los voy a recablear, a reconectar. Este de aquí lo voy a pasar hacia acá y entonces quedarían como cruzados, ¿verdad? A la parte negativa del LED, véanlo ustedes, a la parte negativa del LED es que se encuentra la resistencia y a la parte positiva es que se encuentra entonces la vinculación con los 3.3 voltios. Ahí los vamos a conectar. En esta ocasión no vamos a utilizar el pin de 5 voltios, sino que vamos a utilizar el de 3 voltios, 3.3 voltios. Ahí quedó ya establecido. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Me habían quedado al revés. Entonces lo voy a pasar, este jumper lo voy a pasar al rubro negativo y este jumper de acá lo voy a pasar al rubro positivo. No lo puedo establecer de otra manera por la estructura que yo necesito. Entonces aquí ya tengo visualizado el jumper. Está el jumper visualizado. Tengo un retraso en la señal de internet. Es por ello que doy clic, pero no obedece bien a bien. Entonces vamos a ver si ahorita ya obedece. No se quiere mover. La señal de internet es la que está fallado. Estoy conectado con vía Wi-Fi. Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es desvincular este componente. Está aquí. Pareciera que se ha quedado trabado. Esperemos a que siga trabajando, la señal de internet se reincorpore y entonces yo pueda tener prioridad a hacer los movimientos que pretendo, ¿verdad? Que pretendo ejecutar. Entonces ahí se ha quedado varado mi circuito electrónico. Lo estoy tratando de hacer una espera ligera para establecer. Mientras tanto, vamos a hacer una panorámica de cómo pudiera estar quedando el segmento de estructuración del componente electrónico. Ahí está, es una vista muy global, una vista generalizada del elemento que yo pretendo ejecutar. El elemento que pretendo ejecutar, parece que tuve una falla en la señal. Lo que voy a hacer es voy a salir del componente un instante. Estos son algunas secuencias que pueden suceder también a ustedes. Simplemente salí y voy a entrar de nuevo para modificar el componente de tal manera que se restablezcan los parámetros si me había generado algún error en la secuenciación de la admisión de los comandos de nube. Entonces, pues bueno, yo ya tenga el restablecimiento de dichos componentes. Quedaron los dos anclados al mismo lugar. Este es el positivo y dijimos que lo íbamos a cambiar. Ya se reincorporó la señal. Los íbamos a dejar así de manera cruzadita, ¿verdad? De tal manera que el azul, recuerden bien, es el negativo a donde va a dar la resistencia y el rojo, el color marrón es el que nosotros vamos a establecer al LED positivo. Ahí están ya las conexiones establecidas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos resta? Establecer comunicación entre la placa Arduino y propiamente el protoboard donde se encuentra el L293D, que es en este caso el componente que nosotros estaremos estableciendo como un parámetro de vinculación. ¿Cuáles son los LEDs que nosotros vamos a utilizar para este efecto de vinculación entre la placa Arduino y el L293D y con el resto de los componentes? Son el 8, el 9, el 10 y el 11. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es primero con el pin digital número 8, le voy a poner un color que se distinga por el resto de los colores, quizá un color moradito. Aquí está, lo vamos a llevar en secuencia, este color moradito. Lo comienzo a extender, no sé, tal vez por aquí, lo voy a cruzar. El cruce lo voy a hacer de tal manera que se evidencie hacia dónde llegará. Y lo voy a conectar a este punto, a esta terminal. ¿Quién es esa terminal? Es la entrada número 1.
la entrada de información número 1 procedente del pin digital número 8. Es quien le va a proporcionar información para la movilización de este componente, ¿verdad? Para que de alguna manera queden ahí establecidas las conexiones con los motores y los sensores, los fotoelectrodos, que son el equivalente de mis sensores siguelíneas. Bien, vamos ahora con el pin digital número 9. Ese pin digital número 9 lo voy a conectar también en la parte de abajo. Me queda libre una terminal que es la entrada 2. Entonces lo voy a hacer concurrir hacia la entrada número 2. Bien, entonces ahora, ¿qué será? Voy a establecerlo a través de un cable amarillito. Este cable amarillo lo voy a hacer concurrir hacia la parte superior. Lo voy a hacer llegar hacia acá, tratando de llevar la misma secuencia de trazo, hacia aquí tal vez. Le doy una vuelta acá y lo voy a vincular hacia la parte de abajo. Entonces, del pin digital número 9 hacia la entrada número 2 en la parte de abajo, de tal suerte que ya quedaron ocupadas todas las patitas, las 8 patitas de la parte de abajo del L293D, que es el puente H o semiconductor híbrido. Así se le llama en el mundo de la electrónica a este componente, y es el que de alguna manera distribuye la señal de corriente para que los motores puedan jalar a determinada velocidad según la programación, se puedan detener o puedan incluso girar en proceso inverso. Bien, vamos ahora con el pin digital número 10. Voy a cambiar de color de cable. Me voy a ir ahora hacia quizá un color rosado, a ver si se distingue el color rosado en el pin digital número 10. Lo extiendo hacia la parte de arriba, hasta arriba, pues bueno, para que se distinga hacia dónde lo voy a vincular. Y este cable rosadito lo voy a vincular ahora a este pin digital, que es la entrada número 4. Ahí quedó ya establecida entonces la señal hacia la entrada número 4. Ya rodeó ese cable color rosa. Me queda nada más una entrada en el L293D, es esta de aquí, y la voy a vincular al pin digital número 11. Son 4 pines digitales de Arduino que voy a utilizar. Para ello, pues bueno, por sugerencia, ¿verdad? Voy a cambiar el color del cable. Voy a utilizar quizá ahora un cable turquesa. Es un cable más bajito de tono. Voy a bueno, que también se va a confundir con ahorita le vuelvo a cambiar el color, vamos a ver cuál se distingue mejor. Lo voy a llevar a las inmediaciones de este componente y lo voy a engarzar precisamente aquí, que es la entrada número 4. Entonces lo voy a bajar un poco con la finalidad de que se aprecie su existencia, y lo acomodo de tal manera que quede entre el resto de los cables, y así podamos saber de dónde llega cada cable y desde dónde viene y hasta dónde va. Entonces dijimos que le íbamos a cambiar de color. Vamos a intentar con colores que de alguna manera me permitan distinguirlo de otros colores y que no se hayan repetido. Quizá un color gris. Aquí están ya entonces todos los cables establecidos. Se han ocupado las 16 patitas, los 16 puntos o pines de conexión del L293D. Ya tengo establecido entonces el circuito electrónico. ¿Qué me resta ahora? Pues es irme al IDE de Arduino. Yo voy a proceder a abrir. Ustedes van a evidenciar el escritorio de mi computadora, y entonces lo que voy a hacer es abrir el IDE de Arduino. Aquí se está iniciando el IDE de Arduino. Una vez que ya se inicie el IDE de Arduino, estaré en condiciones de poder iniciar las condiciones de los elementos de programación que son necesarios para poder ejecutar mi programación. Entonces le digo que quiero abrir un archivo nuevo. Aquí está el archivo nuevo. Voy a cerrar este de aquí. No me sirve en este momento. Amplío la imagen, y esta propuesta pues ya la tenemos bien establecida. Lo que voy a hacer es incrementar el tamaño
el tamaño de lo que estamos trazando. Lo que voy a hacer entonces es escribir el símbolo de hashtag. Y pues bueno, una vez que ya tengo este hashtag, lo que hago es escribir una definición, la definición de los parámetros y los valores que se escriben de manera previa incluso al void setup y al void loop. Entonces anoto la palabra con minúsculas define, la palabra define, hago un espacio y con letras mayúsculas establezco que pues bueno, yo voy a trabajar con umbrales de sensibilidad lumínica. En este caso es lo que hace un sensor sigue líneas y es algo aproximado de lo que hace el sensor de fotodiodo. La sensibilidad de la lumínica entre el color claro y el color negro, blanco y negro, se establece de esa manera. Entonces yo voy a establecer umbrales y en estas unidades de umbral entre blanco y negro, pues bueno, tenemos del 0 al 1000, 0 como una idea de muy lumínico y hacia el 1000 de muy oscuro. Entonces escribo una sensibilidad lumínica necesaria para que pueda activarse el diodo pueda activar o envíe la orden a la tarjeta Arduino y al LL29 3D para que activen o desactiven, en este caso, a los motores que giran a las ruedas. Entonces vamos a poner por ahí, podemos poner del 0 al 1000, voy a poner 700, vamos a ver qué pasa con ese 700. Recuerden que al estar encalando algunos parámetros de programación, estamos en condiciones de poder hacer algunas variaciones. Entonces tenemos ahí ya a hashtag define, espacio umbral, espacio 700 y después vamos a establecer algunas condiciones internas en la programación de tal manera que establecemos con letras minúsculas el int espacio en donde el pin de lectura del primer fotodiodo, entonces el pin de lectura, vamos a dejar la letra L de lectura mayúscula, a esto le vamos a llamar IR. IR es el primer fotodiodo y lo vamos a anclar al pin análogo número 1. Al pin análogo número 1, punto y coma. Después tenemos que int pin lectura. Quien va a establecer la lectura es en este caso el fotoelectrodo, que nos va a definir la secuencia de inicio o apagado del funcionamiento de los motores y a su vez de las ruedas. Entonces lo vamos a declarar como IR espacio igual espacio y ahora lo vamos a dejar anclado al pin análogo a 0. Pero sería el fotoelectrodo número 2. El fotoelectrodo número 1 lo vamos a abreviar con las letras mayúsculas IR y el fotoelectrodo con las letras mayúsculas IR, pero con el número 2. Este es el segundo fotoelectrodo, lo estamos enganchando al pin digital número A0, el análogo 0. El primero queda anclado al análogo 1 y el segundo queda anclado al análogo 0. Después, bueno, otra condición interna es el int pin LED con mayúsculas, espacio igual espacio. Pues bueno, estamos utilizando los pines análogos. Aquí me faltó igual espacio. Estamos utilizando los pines digitales de Arduino, que son los que van a controlar el funcionamiento de los motores del 8, el 9, el 10 y el 11. Entonces vamos a dejar el pin LED. Aunque no hay LED, chicos, no hay LED significativamente presente. ¿Quién sería el equivalente del uso de LED en este caso? Pues serían las entradas, ¿verdad? Las entradas que tenemos aquí en el L29 3D. Esta de aquí, que son las que van a dar a los pines digitales. Esta de acá, la del color rosita, la entrada 4.
la entrada 1 y la entrada 2. 2, 3 y la entrada 4. A estas les vamos a denominar LEDs, aunque no hay un LED, pues no van a encender un LED propiamente, pero van a activar o desactivar estas entradas en el equivalente de la placa Arduino. Ponemos punto y coma. Entonces, ¿quién va a activar a el pin digital número 8? ¿Quién quedó anclado al pin digital número 8 en nuestro componente que tenemos acá? Entonces, si nosotros llevamos la secuencia de los jumper que hemos establecido, entonces aquí tenemos el cable moradito. Vamos a llevar la secuencia de hacia dónde llega el cable morado, que es la entrada número 1. El pin digital es el que va a activar o desactivar la corriente o la energía a la entrada del L293D. Es la entrada número 1. Y a esta entrada le estamos apodando en el ID de Arduino como LED, como pin LED o el LED 1, ¿verdad? Esta entrada será el equivalente del LED 1, esta otra entrada será el equivalente del LED 2, esta entrada 3 será el equivalente del pin del LED 3 y esta entrada número 4 será el equivalente en el lenguaje de Arduino, le apodaremos como LED 4. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer la secuenciación de la programación. Bien, ya que terminamos con volvemos a escribir una condición interna, ahora con el pin LED con mayúsculas. Aquí me falló, es con mayúsculas, pin LED, espacio, igual, espacio. Ahora vamos a establecer con el pin digital número 9, que sería la entrada 2 en el L493D. Pero aquí en el ID de Arduino le estamos apodando a eso como LED. Aunque no hay un LED de por medio, si activa y desactiva ese punto de conexión. Vamos con la siguiente, son 4. Int es con minúsculas. Tenemos int pin LED con mayúsculas, espacio, igual, espacio. Ahora tenemos al pin digital número 10, que es quien controla a esa entrada número 3. Pero aquí nos faltó que es una especificación que este es el LED número 2 y este es el LED número 3. En realidad es la entrada número 3 a nivel de el L293D. Vuelvo a hacer énfasis en este hecho. Aquí está el L293D. Ahí lo tenemos visualizado. Entonces esta sería la entrada número 1, la entrada número 2, la entrada número 3 y la entrada número 4. A ellas les estamos apodando a nivel del ID de Arduino como LEDs. Porque no habría lenguaje para describirlos como entradas del L293D. Entonces les tenemos que apodar como LED 3 para que Arduino pueda emitir la orden de activarlos o desactivarlos según sea el caso. Entonces tenemos la siguiente condición interna del pin LED con mayúscula LED. En este caso será el número 4, la entrada número 4 o el LED número 4. Y espacio igual, espacio. Y ahora tenemos que ese será controlado por el pin digital número 11. Ya tenemos 8, 9, 10 y 11 que van a ser controladas esas entradas de activación o desactivación de los motores por esos cuatro pines digitales. Bueno, estas son las declaraciones internas. Pasamos ahora propiamente dicho ya al void setup. El void es con minúsculas. El void setup. Este ejercicio ya lo hemos establecido innumerables ocasiones. Abro espacio, cierro espacio. Void setup, hago un enter. Entonces lo que hago aquí es abrir llave, cerrar llave. Me ubico entre las dos llaves y doy 1 o 2 enter para comenzar a escribir los elementos, las declaraciones que se hacen por única ocasión y que serán las que precisan la activación de diferentes componentes. Lo que vamos a hacer es integrar una pantalla donde nosotros podamos apreciar los elementos. Como no vamos a integrar una pantalla física, una pantalla de cristal líquido física, podemos activar la pantalla física de Arduino y esa misma condición se llevará
esa misma instrucción hacia la activación de una pantalla virtual en el componente del software de Tinkercad. Entonces, para activar una pantalla de cristal líquido se utiliza la clave de activación de ese componente como serial. Ya en otra oportunidad también habíamos utilizado esta palabra serial, .begin, abro paréntesis 9600, ahí está ya, entonces punto y coma. Esa es la clave que me va a permitir que se active una pantalla donde yo pueda estar evidenciando cómo es que se establecen todos esos componentes de manera de pantalla virtualizada. Si no vamos a conectar una pantalla, ¿por qué no la extrajimos en el IDE, en Tinkercad? No extrajimos aquí la utilización de alguna pantalla de cristal líquido, pero sí podemos vincular los datos aquí para que se estén observando en una pantalla virtual. Entonces lo que vamos a activar es una pantalla virtual en lugar de una pantalla líquida. Bien, tenemos entonces ahora ya las instrucciones que conocemos, el pin mode o el modo del pin. Pin mode, el pin digital número 8, no lo decimos ahí, pero es el pin digital número 8, es el pin LED. Ese pin LED lo vamos a consolidar nosotros como una salida de energía. Lo vamos a consolidar entonces como un output. Ahí está ya entonces, punto y coma. Y seguimos con la siguiente declaración. Tenemos de nueva cuenta el pin mode. Puedo copiar y pegar, pero lo que estoy haciendo aquí no se puso de rojo porque yo me equivoqué de letra. Es el pin mode. Tengo entonces, abro paréntesis, el pin LED número 2. El pin LED número 2, ahí está. A lo voy a considerar también como una salida, como un output. Cierro paréntesis, punto y coma, y me voy al siguiente renglón. De nuevo, pin mode. Abro paréntesis, que sería el pin LED número 3, también lo voy a considerar esa salida de la placa Arduino. El pin digital es el equivalente del pin digital número 10. Este es el 8, este es el pin digital número 9, este es el pin digital número 10. Todos ellos van a quedar como unas salidas de corriente. Entonces lo consolido como un output. Una salida de señal o salida en este caso de corriente. Me falta uno, voy con el pin mode. El pin mode, abro paréntesis, que sería el pin LED. El pin LED, ahora el número 4, recuerden que es el pin digital número 11 de Arduino y también lo voy a considerar como un output. Y punto y coma. Este es el establecimiento de propiamente dicho el void setup. Son las declaraciones que se hacen. Una vez que ya tengo esto, me ubico fuera de la llave y doy 1 o 2 enter para comenzar a establecer las condiciones que se repiten de manera consecutiva, que es en este caso con minúsculas el void loop. El void loop, aquí está ya el void loop. Abro paréntesis, cierro paréntesis, hago un espacio, abro llave, aquí abro llave, cierro llave, me ubico entre las dos llaves, hago 1 o 2 espacios. Esta práctica la hemos ejecutado varias veces, de tal manera que ya no les será tan extraña, ¿verdad? El void loop, que el loop, recuerden ustedes que es la parte que se ejecuta como repetición, es la porción repetitiva. Entonces vamos a establecer un int, una condición interna de la lectura de IR o IR, ¿sí? Que es el primer fotodiodo, espacio igual, escribo aquí analog read. Esto quiere decir que analog read, aquí me sobró una N, analog read, el fotodiodo de ese componente
pues tendrá una forma de lectura analógica porque lo estamos conectando en un pin analógico, en el A0. Recuerden, estamos conectando en el A0 y en el A1. Entonces, esto es IR, que es la declaración del primer fotodiodo. IR es al que le estamos dando el nombre de fotodiodo, o el fotodiodo lo estamos describiendo como IR para que sea identificado por el software de Arduino. Entonces ahí tenemos la primera de las declaraciones. Vamos con la siguiente. El siguiente int, lectura del IR2. Del IR2, que es el segundo fotodiodo, espacio igual, espacio analog rate, la R es mayúscula, rate, el analog rate, aquí está analog rate. Entonces tenemos al IR2. Ahí, el IR2, ahí está establecido, punto y coma. Entonces tanto el fotodiodo 1 y el fotodiodo 2 estarán identificados como IR1, que el 1 no se puso, IR2 serán leídos a través de un pin analógico. Entonces esa es la condición. Después ponemos que serán visualizados por el serial en la pantalla analógica, serial punto print ln. Aquí mucho cuidado, no es un 1, no es una I, es una L minúscula. La vuelvo a escribir de nuevo, es una L minúscula y precedido de una N. Entonces aquí decimos que la lectura IR. Estamos diciendo que con esta orden, que en la pantalla de cristal líquido, que distinguimos como serial print, se puedan visualizar todas las lecturas de las velocidades que está siguiendo cada uno, el fotodiodo que controla a una de las ruedas, la rueda de la derecha, por así decirlo. Entonces, que se vea la velocidad o la sensibilidad lumínica de ese fotodiodo en la pantalla virtualizada. Eso es lo que estamos dando como instrucción. Vuelvo a dar la siguiente instrucción, que es serial. Nos falta un fotodiodo, punto, print ln, recuerden, me faltó la T de print ln, hago paréntesis, es la lectura del segundo fotodiodo IR, entonces el número 2, cierro paréntesis, punto y coma. Lo que estoy diciendo aquí es que sea leída la pantalla, en la pantalla de cristal líquido virtualizada, las velocidades o las sensibilidades lumínicas. De la sensibilidad lumínica dependerá la velocidad a las que giren las ruedas, ¿verdad? Las revoluciones por minuto. Entonces, aquí están establecidos ya estos componentes, punto y coma. Y tenemos una condicionante. Decimos, como de repente dicen en la casa nuestros papás, ¿verdad? Si te portas bien, te compro tal objeto. Bueno, este tipo de condicionantes se lee de la misma manera en programación, pero se escribe con una IF. En caso de, o si la lectura de IR, o sea, del primer fotoelectrodo, es mayor que, el mayor que se encuentra en la tecla que está junto a la tecla Shift. Entonces presiono la tecla Shift más mayor que y menor que, y entonces se activa ese componente. Entonces tenemos ahí, si la lectura de IR es mayor al umbral lumínico, entonces ¿qué va a pasar? Lo que hice en este caso, lo que hago en este caso es abrir una subllave
cierro la subllave, hago clic dentro de las dos subllaves, 1 o 2 enter y comienzo a escribir entonces en esas dos subllaves. Entonces la lectura digital write del pin LED con mayúscula aquí me falló todo. Esto es con minúsculas, no estaba viendo digital, me concentré en el teclado. Digital write, abro paréntesis, el pin LED, recuerden que LED es con mayúsculas, del pin LED, coma, entonces queda en estatus de high. ¿Esto qué quiere decir? Si la lectura, cierro paréntesis, si la lectura del primer fotodiodo es mayor al umbral, entonces el pin LED, el primer LED, o sea, la primera rueda, queda en estatus de encendido. Y se apaga por consecuencia la otra rueda. No pueden, solamente pueden estar encendidas las dos si la sensibilidad lumínica es la misma en las dos partes, ¿verdad? Si es mayor en una y menor en la otra, el otro sensor de seguidor de línea, en este caso el fotodiodo, entonces se activa una y se desactiva la otra rueda. Esa es la condición. Bien, se cierra esta condicionante, pero también con minúsculas, else, en caso de que esta condición se vea disminuido, else, entonces es la otra condicionante. En caso de que esta condición de else sea la no tan propicia para que permanezca en sensibilidad, por lo tanto digital, en caso de else, lo que hago aquí es de nueva cuenta abrir una llave, cerrar una llave. Vamos a la segunda condicionante, me ubico entre las dos llaves, doy 1 o 2 enter y después escribo dentro de esa estructura. Por lo tanto, entonces digital write, en este caso la W es mayúscula, digital write, el pin LED, abro paréntesis, el pin LED del que estoy hablando, entonces queda en estatus de low. Son mayúsculas en estatus de low. Cierro paréntesis, punto y coma. Entonces ya está ahí establecido ese comentario, esa primera condición. Si el umbral es mayor en IR, entonces el pin LED queda en estatus de high, mientras que si el umbral es menor a la fotoluminosidad, entonces el pin LED, o sea, el fotodiodo número 1 o el sensor línea número 1, pues queda en estatus de apagado. Si el umbral es el óptimo, se prende. Si no es el óptimo, estará apagado. Esa sería la primera condicionante. Vamos con la segunda condicionante. Dice, ahora la instrucción es para la segunda condicionante es para el fotoelectrodo o fotodiodo número 2. Y de nuevo empezamos con el if. Dice if lectura. Estamos hablando del fotoelectrodo número 2. Si esta condición es mayor que el umbral, es mayor del umbral, entonces volvemos a hacer esa otra condicionante. Lo que hago es abrir llave, cerrar llave, como hicimos en la parte de arriba.
hago 1 o 2 enter y escribo la condicionante. La condicionante es que la lectura digital, digital write, aquí me equivoqué, me concentré en el teclado, pero no vi que tenía mayúsculas. Entonces, digital write del pin LED, coma, del pin LED, pin LED, pin LED 3, es en este caso el pin LED 3 del umbral IR2, y le voy a poner pin LED 2, si está declarado acá pin LED 2, pin LED 3. Voy a usar nada más 2 salidas, la 1 y la 3, porque son dos electrodos. Entonces voy a usar la 3. Entonces el pin LED 3, coma, queda en estatus de high. Queda encendido. Ahora será el otro extremo. Ahorita hacemos una despliegue general de la referencia que estamos haciendo en estatus de high. Sin embargo, me salgo de esta subllave, else de nuevo. Es otra subcondicionante, pero sí, entonces lo que hago aquí es abrir llave, cerrar llave, subllave, mejor dicho, abrir subllave, cerrar subllave, doy 1 o 2 enter y escribo entre las dos subllaves. Sin embargo, si digital write del pin LED, abro paréntesis, del pin LED 3, coma, y queda en estatus de low. Cierro paréntesis, punto y coma, y ahí quedaría entonces la condición. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que si las condiciones de fotoluminosidad del pin LED número 3 o del pin digital número 8 son las idóneas, entonces ese queda en activo y prende a al motor de esa rueda, de ese lado. Y si el umbral no es el adecuado, el umbral lumínico no es el adecuado, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cuál es el umbral lumínico cuando ejecutemos las órdenes. Entonces, si el umbral no es el necesario, si hay mucha luz, entonces queda en estatus de apagado. Si hay poca luz o si hay una luz intensa, si es negra, se prende. Si hay mucha luz, se apaga. Si la luz en la otra rueda es muy alta, el LED el número 11, el pin digital número 10, perdón, que es el pin LED 3, se enciende y enciende la rueda del otro lado, y si la luminosidad es muy alta, entonces la rueda se apaga. Este es entonces el compendio de el paquete de programación que nosotros vamos a utilizar para echar a andar este proyecto que nos restaría pues saber si hicimos bien las cosas verificando, ¿verdad? Lo que voy a hacer es compilar. Estoy compilando aquí, me dice si quiero usar algún nombre, entonces le voy a poner aquí que es la práctica 10 de Arduino. Y pues bueno, lo hizo con letra minúscula, pero no le hace, eso no tiene importancia. Entonces lo que está haciendo es una revisión si yo hice bien las acotaciones. Ahí dice pin LED, tal vez escribí mal la connotación, pues el error que había en este caso por lo que marcaba error en low, revisando la información. Entonces se debió básicamente a que en la parte de arriba no se había declarado, no habíamos escrito adecuadamente ese elemento. Pero bueno, damos nuevamente en
revisar, en compilar, y entonces lo que observamos es que ya aparece la cantidad de peso, 188 bytes del sketch de programación, y entonces ya no hay ningún problema. Repasemos entonces cómo queda de manera general esta programación. Hashtag define espacio umbral con mayúsculas, espacio 700 con minúsculas, int espacio print lectura, ir, l es mayúscula, ir mayúsculas, espacio igual, espacio a mayúscula 1 punto y coma, que sería el pin análogo 1. Pin lectura ir2, espacio igual, espacio a2, el pin digital 0, perdón, a0. Y int espacio pin led con mayúscula, espacio igual, espacio 8 punto y coma, int pin led con mayúsculas 2, espacio igual, espacio 9, coma. Después tenemos int pin led 3, espacio igual, espacio 10, punto y coma, int pin led 4, espacio igual, espacio 11. El setup. Serial, la S con mayúscula, punto begin, paréntesis 9600, punto y coma, pin mode, pin led, espacio output con mayúscula, pin mode, la M es mayúscula, pin led, led es con letras mayúsculas, es coma, espacio output, pin mode, led 3, espacio output, pin mode, pin led 4, espacio output, también con mayúsculas. El void setup, int, lectura ir es mayúscula, espacio igual, analog read, la R es mayúscula, paréntesis, pin lectura, la L mayúscula, ir, punto y coma. In lectura ir2, espacio igual, analog read, pin lectura ir2, con las connotaciones que estamos viendo aquí de mayúsculas y minúsculas. Después tenemos serial.printint, paréntesis, lectura ir. Estamos diciéndole que aparezcan las lecturas de este fotodiodo, de la velocidad que a la que corre la llanta o el motor, por consecuencia de la luminosidad del fotodiodo, sea visualizado en pantalla, al igual que el fotodiodo 2. Serial, la S es mayúscula, print ln, recuerden eso, esto es una ln, lectura, ir2. Y aquí vienen las condicionantes. If lectura ir es mayor al umbral, entonces digital write, el pin LED se mantiene encendido. Y si no supera el umbral de luminosidad, el LED se mantiene apagado. La otra condicionante, si la lectura de IR es mayor que el umbral, el pin LED 3 se mantiene en hide. Solo activamos dos LEDs para este efecto de activación de las ruedas, el LED 1 y el LED 3. Que son el pin digital número 8 y el pin digital número 10. High, entonces, digital write, pin LED se mantiene en low. Este es entonces el compendio de esta estructura. Lo que vamos a hacer ahora es un copy-paste. Vamos a llevar este elemento que acabamos nosotros de escribir aquí. Vamos a copiar y vamos a trasladarnos al IDE o al software de nube de Tinkercad. Abrimos código, le decimos que queremos en texto, continuar, y hay cosas preescritas aquí, las vamos a eliminar. Lo hago de fila en fila ya que tengo en puerta el pegar. Ya le di copiar del IDE de Arduino y le vamos a dar ahorita entonces pegar aquello que trasladamos. Ya tenemos entonces pegado todo este componente. Cierro el código, presuponemos que ya no va a haber ningún error. Lo que hago aquí es trasladarme a ese otro segmento. Pues ya estamos ahora en el componente que teníamos. Lo descompuse un poco, ahí está, di un clic de más, pero todo vuelve a la normalidad. Voy a hacer algunas ampliaciones según sea necesario en el momento de iniciar la simulación. Hago lo más grande posible este escenario para que se pueda visualizar. Entonces inicio la simulación. No pasa nada en apariencia. Lo que se tendría que estar observando, vean, es la rotación de los motores. Tengo 0 revoluciones y en la parte de abajo tengo 0 revoluciones por minuto. ¿Qué faltaría para poderlos activar? Dar clic
en este elemento virtualizado en los fotoelectrodos. Este lo tengo en el umbral máximo, que el umbral máximo es negro, el mínimo es claro, pero entonces tendría que variarlos. Lo que voy a hacer es pasar este a blanco y este a negro, y la rueda que estaría funcionando a partir de ahorita sería la de acá arriba. No funcionó la simulación. Algo debió pasar por ahí en la conexión. Si no, vamos a volver a cambiar los parámetros de la conexión. Ahí está, algo está pasando en esta conexión. Ya sé lo que vamos a hacer. Detengo la simulación y vamos a regresar a su posición normal como la teníamos ejecutada hace rato. Recuerdan que la habíamos cambiado. La voy a regresar. La voy a regresar en el color azul. Lo voy a regresar a su lugar, que no queden cruzados. Entonces a estos los voy a regresar también a su posición normal. Lo regreso hacia acá, ámbar, o el color el jumper color marrón, perdón, es el cafecito color marrón, y el azul ya no quedaron cruzados. Vean ustedes que es la variante que hicimos. Esto es una cuestión de ensayo y error. Vamos a ver ahora cómo es el comportamiento en la programación. Vuelvo a iniciar la simulación. Recableamos. Tengo entonces ya estas condiciones. Tengo en el máximo umbral. Los dos están en el máximo umbral. Se anula la función de uno o de otro y regreso al mínimo umbral. Y la rueda que tendría que estar jalando efectivamente es la rueda de arriba. Está girando la rueda de arriba. A 258 revoluciones por minuto. Ahí se queda evidenciado. Bueno, y va de reversa además, menos 258 revoluciones por minuto. Ahí está funcionando. ¿Por qué razón sucede eso? Porque hablemos de los umbrales. El umbral máximo es negro, el umbral mínimo es blanco. Entonces tengo el fotoelectrodo, el fotodiodo de la parte de arriba, lo tengo en el máximo umbral, que es el negro. En el mínimo umbral deberá estar ejecutado el fotodiodo de la parte de abajo. A ver, veámoslo. Entonces está en el mínimo umbral, que es lumínico. Entonces no está atendiendo ninguna señal. Si yo invierto ahora las condiciones, lo pongo en el máximo umbral y regreso al mínimo umbral en blanco, entonces, porque no detecta nada. En blanco se para. En presencia de una línea blanca se para. En presencia de una línea negra se supone que se tiene que activar. Y ahora la rueda que se mantiene activa hacia adelante, entonces es la rueda de abajo. Está girando hacia adelante a 258 revoluciones por minuto. Esta es la condición que tenemos aquí: máximo umbral, mínimo umbral. Y lo que estaría sucediendo si yo pongo en un segmento intermedio a ambos, entonces se tendría que estar activando ambas ruedas. Tendrían que estar girando hacia la parte de adelante. Veamos, la rueda de arriba está girando de reversa a menos 258 revoluciones por minuto, y la rueda de abajo también se encuentra rotando a 258 revoluciones por minuto. Entonces esta es la consolidación ya de nuestro robot en simulación. Nuestro robot sigue líneas. Nosotros lo que tuvimos que hacer fue traslapar la función de un sensor sigue líneas que no existe en Tinkercad, y lo reemplazamos por un fotodiodo. Esta es entonces la concreción de esta práctica hasta el momento en el software de nube de Tinkercad. Pues es así como llegamos al final de esta práctica de programación, en la cual nosotros diseñamos, armamos, confeccionamos y programamos un robot sigue línea con al menos 2 sensores, y también en la dimensión de la virtualización a través del software de Tinkercad y la programación a través del IDE de Arduino. Estas son las características que formaron parte de esa práctica, y esperemos que sirva de alguna manera para seguir realizando
una serie de actividades más de programación y que cada vez podamos estar estructurando actividades o acciones de mayor complejidad. Nos vemos y hasta la próxima.